También acerca del llamamiento al ministerio. Aquí fue donde Sipo, preparación al seminario. Aquí fue donde después conocí a mi esposa, que años más tarde llegó con su familia a los pies del Señor. Aquí fue donde nos casamos. Aquí fue de donde salimos al ministerio pastoral en Jun, donde estuvimos 8 años pastoreando. Y entonces una alegría, luego salimos al campo misionero cada vez que retornamos al Uruguay y podemos regresar a visitar a nuestros familiares, también poder visitar a nuestra familia en Cristo. ¿Amén? Y es una alegría poder reencontrarnos y estar juntos para agradecer y adorar al Señor por su bondad, por su fidelidad, amén, para con nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y si Dios permite, el domingo, hermanos, estaremos compartiendo un poco más sobre nuestro trabajo misionero allí en Lituania. Tenemos para mostrarles también material que trajimos y para compartir también testimonios de lo que el Señor está haciendo, amén. Porque, como dijo el apóstol Pablo, es la gracia de Dios que actúa en nosotros y a través nuestro. No es que nosotros seamos competentes por nosotros mismos, no, sino que es la gracia de Dios que actúa a través nuestro. Por eso Pablo dijo, la gloria es solo para el Señor. Nosotros no tenemos de qué gloriarnos, sino por el contrario, dependemos de Él cada día. Amén. Y es un privilegio que en esta noche también podemos estar en su casa, en su presencia, para buscar su rostro. Y cuando el hermano Wilker, que se puso en contacto con nosotros, allí estábamos en Lituania todavía, nos propuso para poder tener esta serie de reuniones. Fue una alegría, claro, yo acepté enseguida porque es una alegría poder estar con ustedes y compartir. Aunque Misiones me dijo, usted está de vacaciones, me dijeron, hermano Ramón Silveira, que es el director de Misiones, usted está de vacaciones, hermano. Pero el compartir la palabra de Dios no es una tarea pesada, es una bendición y es un refrigerio y es un descanso en el Señor, amén. Gloria a Dios, porque realmente somos edificados, bendecidos cuando escuchamos la palabra del Señor. Y buscando al Señor acerca del tema para esta serie de reuniones, hermanos, el Señor puso en mi corazón hablar. El tema se trata buscando la renovación del hombre interior, o la renovación espiritual del hombre interior. Algo que es muy necesario, no solamente en Lituania, creo que es muy necesario también aquí, y es muy necesario en la vida de todo cristiano. La renovación espiritual. La Biblia habla de la renovación espiritual, del hombre interior. Yo hoy me voy a dirigir a personas, a creyentes, a personas nacidas de nuevo. Si hay una persona aquí que es nueva, o hay una persona que hace poco está asistiendo y aún no experimentó el nuevo nacimiento, puede ser que no entiendan lo que esta noche yo voy a tratar. Pero por la gracia de Dios, en esta noche pueden nacer de nuevo. Porque el Espíritu del Señor está aquí y es el Espíritu de Dios el que produce el nacimiento espiritual en la persona. ¿Amén? Y aquellos que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo a la familia de Dios, nacidos del Espíritu Santo, la renovación espiritual, hermanos, es fundamental para permanecer en Cristo, para crecer en Cristo y para dar fruto en Cristo. Usted sabe que la renovación es fundamental, por ejemplo, en la creación de Dios, en la naturaleza. Si no hubiese renovación, hermanos, si la naturaleza no se renovara, si no estuviera el ciclo de las estaciones, no habría siembra y cosecha. Si no la naturaleza no se renovara, hermanos, se suspendería el ciclo de la vida. La renovación es lo que permite, aún en la naturaleza, que la vida continúe. Y si lo vamos a tratar o lo vamos a ver desde el punto de vista espiritual, es lo mismo también para la vida del cristiano. Pero yo quiero que miremos la palabra del Señor y quiero que abramos las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 4, el versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16. Y dice así la palabra del Señor: por tanto,
tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Amén. Señor, gracias por estar en tu presencia. Tú dijiste, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Te damos gracias porque tu Santo Espíritu está en medio nuestro para glorificar tu nombre. Señor, te pedimos que tú nos ministres por medio de tu palabra. Tú eres el que da entendimiento, revelación y sabiduría para que en esta noche podamos, Señor, recibir tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Para qué es necesaria la renovación entonces? La renovación es necesaria primero que todo para la prolongación de la vida. Para la prolongación de la vida. Si lo miramos desde el punto de vista espiritual, podemos decir para permanecer en Cristo. Segundo, la renovación es necesaria para el crecimiento y desarrollo de la misma. Eso significa que también en cuanto a la vida espiritual, si no hay renovación, nunca creceremos, nunca nos desarrollaremos espiritualmente. Siempre seremos pigmeos espirituales. Y como decimos en ruso, sayuleño, es decir, con dolor. Uno encuentra que con el paso de los años, muchos cristianos se han quedado y pasan los años, 10, 15, 20 años, y ellos están en la misma altura espiritual. Tercero, la renovación es muy importante porque sin ella nunca daremos fruto. Es decir, la renovación es necesaria para la prolongación del género. Es necesaria también para que nosotros en Cristo demos fruto. Jesús dijo, yo les he puesto a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Todo esto, hermanos, sin la renovación espiritual no puede suceder. Y nosotros vamos a ver en esta noche la primera parte. Y mañana, Dios mediante, si Dios lo permite, veremos la segunda. Pero esta primera parte es muy importante. Yo no sé cuánto ustedes saben, pero el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, que el Señor ha creado, nos ha dado, se renueva cada 7 años. Es decir, todas las células del cuerpo humano mueren y nacen en un periodo de 7 años. Y eso permite que nuestra vida continúe. Eso permite que nosotros crezcamos, nos desarrollemos. Eso permite que la vida se prolongue. Si no hubiese renovación en nuestro cuerpo humano, ¿se imagina usted en 7 años si las células nuestras que envejecen y mueren y en 7 años no nacieran nuevas en lugar de ellas? Es decir, moriríamos. No podría la vida continuar. Así que en la renovación, hermanos, hay un ciclo de muerte y nacimiento. Muerte y nacimiento. Muerte y nacimiento. En lo espiritual, hermanos queridos, quiero decirles que también hay un ciclo donde hay cosas en nuestra vida que tienen que morir, espiritualmente hablando, para que la vida de Cristo, dice el apóstol Pablo, sea manifiesta a través nuestro. Y estas cosas que deben morir en nosotros, están presentes en nosotros, y muchas de ellas son las causantes de que nos estanquemos espiritualmente, de que no podamos crecer, que no podamos avanzar. Cuando usted lee en el Antiguo Testamento y ve que los sacerdotes venían a ministrar al templo, ¿qué hacían antes de entrar? Se lavaban los pies y las manos. Ellos nunca entraban a la presencia, al lugar santo. Yo no hablo del lugar santísimo, yo hablo del lugar santo. Ellos cuando entraban al atrio, en el atrio había una fuente con agua. Y ellos tenían que lavar sus manos y sus pies para poder entrar al lugar santo, para poder ministrar. La Escritura dice que nosotros hoy somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios para ministrar a Dios, no solo para ser ministrados, cuando cantamos, cuando adoramos, cuando oramos, cuando servimos, estamos ministrando al Señor. Y nosotros debemos llegar con la misma actitud que tenían los sacerdotes, de limpiar nuestras manos y nuestros pies, para poder entrar a la presencia del Señor y ministrarle. Porque de lo contrario, si no hacemos eso, habla de limpieza, si no hacemos, el Señor no puede recibir esa administración. Amén. Amén.
De eso hoy vamos a tratar, de eso hoy vamos a ver. Aquellas cosas que tenemos que limpiar, que debemos quitar de nuestras vidas para ser renovados. Muchos de nosotros llegamos, yo lo digo porque yo lo voy a hablar desde el punto de vista de Lituania. Yo estoy pastoreando una iglesia en Lituania, así que voy a hablar lo que yo vivo allá, lo que yo veo allá y lo que nosotros experimentamos y vemos con los hermanos que estamos creciendo en la fe en Cristo Jesús. Muchos hermanos allí en Lituania llegan a la iglesia, muchos que se han convertido al Señor, vienen a la presencia del Señor y buscan los beneficios, buscan la bendición del Señor. Muchos vienen buscando que el Señor los sane, muchos vienen buscando que el Señor los llene con el Espíritu Santo, y no está mal. La Biblia dice que debemos buscar las promesas de Dios, que debemos pedir acerca de estas cosas. Pero también vemos que muchas veces no reciben lo que buscan. Y aunque muchos predicadores dicen que la razón es la falta de fe, en muchos casos, hablando personalmente con las personas, hablando personalmente con ellos, solos, yo me he dado cuenta que estas personas que son cristianos, que se han arrepentido, han venido al Señor, guardan en sus corazones, tienen en sus corazones muchas cosas que son permisivas, que son dañinas, espiritualmente hablando. En muchos de ellos hay falta de perdón, en muchos de ellos hay rencores, en muchos de ellos hay muchas cosas que están allí guardadas y que cuando estamos dialogando y hablando comienzan a salir a la luz, y me doy cuenta que con todas esas cosas que estas personas tienen, pretenden de alguna manera llenarse de Dios. Tienen que vaciarse de estas cosas, quitar estas cosas, para que entonces Dios pueda llenar sus corazones con su presencia. Porque de lo contrario, hermanos, esto no sucederá. El apóstol Pablo de esto habla, y en 1 Corintios él se presenta a sí mismo también como ejemplo en esto. 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 31, el apóstol Pablo dice así, 1 Corintios 15, 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Se está entendiendo que no está hablando de la muerte física, hermanos, sino que está hablando de renunciar a aquellas cosas que de alguna manera le impedirían al apóstol Pablo cumplir la voluntad del Señor. Si Pablo no quitaba esas cosas de su vida, él sabía que él no podría cumplir con el propósito, el llamamiento y el ministerio. Entonces, para poder alcanzar el llamado de Dios, cumplir el llamado de Dios y hacer la voluntad de Dios, él tenía que morir a muchas cosas. Yo no las voy a leer, pero en Filipenses él dice que lo que él de antes se gloriaba, y las enumera, muchas de ellas: ser hebreo de hebreos, hijo de fariseo y hijo de fariseo. Es decir, muchas cosas que en la carne, podríamos decir, Pablo se gloriaba, ¿no? Habla de muchas cosas, enumera algunas de ellas. Dice estas cosas que en algún tiempo para él tenían valor, dice ahora las tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Es decir, Pablo tuvo que identificar aquellas cosas que en su vida estorbaban o podían estorbar el avance, el crecimiento espiritual de Pablo para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, yo cada día muero. Pablo hacía un examen de sí mismo, Pablo hacía un examen de su propia vida y encontraba con la ayuda del Señor aquellas cosas que eran dañinas, podemos decir, espiritualmente para él, para darle muerte. Y en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre, 2 Corintios 4, 10 y 11, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Podemos decir literalmente esto era así. Ellos estaban expuestos cada día principalmente sabiendo la persecución a la cual los cristianos en aquellos años, en aquellos tiempos se encontraban, y especialmente sabiendo la oposición que el apóstol Pablo encontraba en cada ciudad donde predicaba el Evangelio. Nosotros sabemos
fue apedreado, muchas veces fue encarcelado, más de una vez estuvo en naufragios, como dicen, peligros de caminos en el desierto. Pero más de todo esto, Pablo está hablando acerca de el renunciamiento a aquellas cosas, la muerte que debe suceder en aquellas cosas, especialmente espiritualmente, en la vida de la persona, para que la vida del Señor Jesucristo sea manifiesta a través nuestro. Rosana hoy leyó que Dios tiene un propósito con nosotros según las Escrituras, y es trabajar en nosotros de tal manera que Cristo pueda ser visto en nosotros. Dios trabaja en nosotros. El propósito de Dios es que yo refleje no a Miguel Sicó, sino que yo refleje a Jesucristo. Al tratar con la gente, al hablar con la gente, al testificarle, cuando ellos vean mi vida, mi proceder, mis actitudes, mi forma de vivir, que la gente vea un cristiano. Un cristiano. Un cristiano es un seguidor, no más que un seguidor, es un discípulo de Jesucristo. Un discípulo de Jesucristo. Y un discípulo, hermanos, ¿qué hace? Aprende de su maestro. Y nosotros estamos aprendiendo. Somos guiados por el Espíritu Santo para poder reflejar a Cristo en las naciones. En este caso aquí en Uruguay o aquí en Paysandú. Así que la Biblia dice que hay ciertas cosas a las cuales deben morir en nosotros para que el ciclo de la vida espiritual en nosotros continúe. Si nosotros no quitamos estas cosas de nuestra vida, si nosotros pensamos que esas cosas no son tan dañinas, o pensamos que, ¿sabe? A veces pensamos que nos justificamos más que nada. Yo no sé acá, pero allá los hermanos les encanta justificarse. Cuando se empiezan a justificar, yo les digo, hermanos, el que justifica es Dios. Usted no tiene que justificarse a sí mismo, porque usted, su justificación no le va a alcanzar a usted para nada. No le salva. Lo que nos salva es la justicia en Cristo. Y la Biblia dice, el que justifica es Dios. No se justifica usted a sí mismo. Usted tiene que reconocer lo que la Escritura dice. Si esto está mal, está mal. Pero no trate de camuflarlo, de justificarse. No, reconózcalo. Porque de otra manera no habrá cambios en su vida. Y por ejemplo, hay una lista que se encuentra en Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 versículo 5. Y aquí dice la Escritura esto, hermanos. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Yo no sé aquí, pero en Lituania muchos creyentes piensan que estas cosas van a morir solas. Es decir, bueno, si eso está en mí, algún día se quitará, algún día se irá. Pero aquí la Escritura dice que esto no va a morir solo por sí mismo. Aquí dice la Escritura, hacer morir. Nosotros debemos darle muerte a estas cosas. Cuando el Señor Jesucristo vio las multitudes, dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niégase a sí mismo, tome su cruz y síganme. En ruso la palabra tomar la cruz significa prigovariony k smrti, significa sentenciado a muerte. En una palabra, cuando Jesús les decía a los discípulos y a las personas que le rodeaban: si ustedes quieren seguirme, tome su cruz. Bueno, para ellos esa palabra, ellos
el significado de esa palabra para ellos. Era muy fuerte, porque sabían que el medio que los romanos tenían de dar muerte a los condenados era la crucifixión. Y cuando Jesús le está diciendo, si ustedes quieren seguirme, tienen que tomar su cruz, Él les está diciendo, cuando ustedes ven que una persona llevaba el madero o llevaba la cruz, ustedes sabían que esa persona ya no vuelve atrás. Esa persona ya no vuelve atrás. Esa persona que lleva la cruz o que lleva el madero, la va a llevar hasta su punto final, donde va a ser crucificado. Y cuando el Señor decía, si ustedes quieren seguirme, niéguense a sí mismos y tomen la cruz, estaba diciendo, ustedes son aquellos que van a caminar detrás de mí como sentenciados a muerte. Como sentenciados a muerte. Ustedes tienen que verse a sí mismos y pensar de sí mismos que ustedes son sentenciados a muerte para seguirme a mí. Hermanos, este es el Evangelio. Este es el Evangelio que predicó Jesús. Si ustedes quieren seguirme, ustedes deben verse a sí mismos como sentenciados a muerte. ¿Por qué? Porque estas cosas tienen que morir, y la única manera de hacerlas morir es en la cruz. No hay otra forma, no hay otra manera de crucificar estos malos deseos. Aquí leímos impurezas, fornicación, avaricia. Puede decir, bueno, nosotros estas cosas no tenemos. Hermano, créanme, hay muchas de estas cosas. Yo no voy a decir aquí en la iglesia en Paysandú, pero yo sé que hay muchas de estas cosas y cosas aún peores en las iglesias hoy en día, que están tapadas. La gente tapa esto. Hay muchas cosas feas. Y cuando se habla de fornicación y de impureza, está hablando de toda impureza sexual, y esto abunda. Abunda hoy en día en las iglesias. Y entre jóvenes y entre adultos, y es lamentable. Pero con la internet, lamentablemente, hermanos, lamentablemente la impureza, la pornografía se ha extendido tanto. Y creyentes están adictos a ella. Yo sé de lo que estoy hablando. Allí en Lituania, en toda la Unión Pentecostal Rusa, cuando una persona se arrepiente de sus pecados, no es que asiste como al sacerdote católico para confesarse, pero sí pide reunirse con el pastor y hace una confesión delante de Dios donde el pastor está presente, para que el pastor ore por él luego que él hizo la confesión de sus pecados a Dios. Así como se hace en Lituania. Es decir, no, la persona lo hace personalmente a Dios, pero la mayor parte pide para que el pastor lo reciba en su oficina. La persona se pone de rodillas ante Dios, el pastor también se pone de rodillas allí, y la persona abre su corazón a Dios y en oración confiesa todos sus pecados en voz alta. El pastor está allí. Cuando la persona termina, el pastor lee la escritura, impone las manos sobre la persona y ora para una restauración y limpieza espiritual de esta persona. Créanme, yo escucho las confesiones. No me las confiesan a mí, a Dios, pero yo, claro que yo no cuento lo que no voy a estar contando, pero yo sé lo que estoy hablando cuando hablo de que hay impurezas. Yo sé lo que es. Eso está en el pueblo de Dios. Y cuando la Biblia dice hacer morir estas cosas, es porque estas cosas están presentes. Habla de mucho más. Habla, no mintáis los unos a los otros. Eso significa que tú sí sea sí, que tú no sea no. Hoy en día, hermanos, la palabra no tiene ningún valor para muchos, pero para Dios sí la tiene, y para nosotros debe tenerla. ¿Cuántos, yo no digo aquí, pero me ha pasado en Lituania, han pedido, hermano, necesito, puedes prestarme, bueno, ya eran litas, teníamos, ahora son euros, pueden prestarme 50 euros, 100 euros, yo el lunes los devuelvo. Hay que preguntarle el lunes de qué semana, qué mes y qué año. Porque ya pasó la semana, pasaron no sé cuántos lunes, meses, y ya va un año y yo lo voy a devolver. El asunto es, como yo le digo, no me molesta que si no has podido devolverlo no, hasta ahora. Lo que me molesta es que dijiste el lunes y no has cumplido la palabra. Eso me molesta. Yo no puedo eso recibirlo, porque si yo dije el lunes, no sé de dónde sacaré. Si lo quiero, devolveré, pero el lunes tengo que devolverlo porque di mi palabra. Estas cosas tienen que morir en nosotros.
nosotros. La Biblia habla de enojo, la Biblia habla de ira. Actitudes nuestras que nosotros pensamos, bueno, no son tan perjudiciales. Muchas veces, como digo, nos justificamos. Muchas veces miramos a otros y decimos, bueno, hay otros peores que las cosas hacen, ¿no? Aquí no estamos hablando de otros. Dios es un Dios personal. Y Dios trata con cada uno en particular. Y la palabra de Dios trata con cada uno en particular. Y dice la Escritura que un día cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Tú no vas a dar cuenta por tu vecino. Por mi esposa no voy a dar cuenta. Voy a dar en cierta manera como esposo, pero digo, no por su vida y su relación y personal con Dios, o por mis hijos. Yo voy a dar cuenta por mí mismo. Cada uno dará cuenta, dice, por sí mismo a Dios. Así que no tenemos que justificarnos mirando al vecino, al hermano, a la hermana, al pastor de aquella iglesia que hizo tal barbaridad, porque eso usted no lo va a justificar delante de Dios. Hoy no lo justifica y no lo justificará en el día del juicio. Por eso, hermanos queridos, qué importante es. Otros pensamos, bueno, esto no es nada. Yo recuerdo situaciones que se dieron en este tiempo. Situaciones que parecen que no son dañinas, que no son, pero son actitudes, fueron palabras. A veces no tenemos cuidado con ellas. Yo principalmente, hermanos, cada uno tiene, siempre decimos, bueno, cada uno tiene su carácter. Yo tengo mi carácter, cada uno tiene su carácter. No podemos negar que tenemos nuestro carácter. Pero gracias a Dios, que Dios trabaja con nuestro carácter. ¿Saben por qué Dios trabaja con nuestro carácter? Porque nosotros queremos cambiar. Si la persona no quiere cambiar, el carácter de esa persona no va a cambiar. ¿Me entiende? Pero si la persona quiere cambiar, le va a permitir a Dios trabajar en su vida. Amén. Y Dios obra, y Dios transforma, y Dios cambia, y Dios limpia. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esta tarea. ¿Cuántas veces cometemos errores? Y gracias a Dios que el Espíritu Santo nos da a entender de que erramos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entonces hacer las cosas como debemos hacerlas. Amén. Y debemos aprender a ser ejemplo. Por ejemplo, yo siempre entendí una cosa. Si yo me equivoqué, yo tengo esto que asumirlo, yo tengo esto que reconocerlo, y yo tengo también que, si herí o actué mal, yo tengo que pedir disculpas a las personas que lo hice. Si lo hice públicamente con una persona, significa que entonces públicamente tengo también que pedirle perdón a esa persona. Y lo he hecho con mi esposa y lo he hecho con mis hijos. ¿Por qué? Porque si mis hijos no ven al padre a reconocer sus errores y no ve a su padre pedir perdón por sus errores que él cometió, ¿cómo ellos van a aprender a reconocerlos y a pedir perdón si no vieron nunca un ejemplo de ello? Y van a ver a su padre leer la Escritura y predicar en la iglesia y decir que debemos aprender a reconocer y a pedir perdón, cuando ellos van a decir, pero él nunca lo hizo con nosotros. Y después los hijos se endurecen y se apartan y no quieren saber del Evangelio, porque vieron un Evangelio deformado. ¿Me entienden? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos queridos. Estas cosas, la Biblia dice justamente que son perjudiciales y que nosotros debemos darle muerte para que estas cosas no estén en nosotros, porque si están, van a afectarnos a nosotros y van a afectar a los que nos rodean. Y eso no permite que nosotros crezcamos espiritualmente. No permite que podamos renovarnos en Cristo y crecer en Cristo para dar fruto en Cristo. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo entonces? Muy bien, la Escritura nos enseña y nos dice más adelante el apóstol Pablo también en Romanos, en el capítulo 8, donde mi esposa estuvo leyendo, pero unos textos más arriba, Romanos 8, versículos 13 y 14. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén.
Muy bien, el apóstol Pablo dice claramente que si nosotros vamos a vivir conforme a la carne o a las obras de la carne, muchas de las cosas que leímos en Colosenses tienen que ver con las obras de la carne. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo de carne, hermanos queridos. Estamos en un cuerpo de carne. Y al estar en un cuerpo de carne, estamos expuestos a ello. Por eso es que necesitamos la cruz de Cristo cada día con nosotros. Como Pablo decía, cada día muero. Necesito la cruz. Necesito llevar estas cosas a la cruz. ¿Pero cómo? Dice que el Espíritu de Dios nos ayuda. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Es decir, Pablo dice, hacer morir. Muy bien, ¿cómo? Aquí dice, si por el Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Muy bien, ¿cómo eso sucede? Lo acabamos de leer más adelante. Porque todos los que son hijos de Dios, ¿qué dice? Son guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos queridos, si usted quiere saber, yo soy un hijo de Dios, yo quiero decirle, un hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Tiene la guía del Espíritu de Dios. La guía del Espíritu de Dios que nos permite saber lo que está bien y lo que está mal. La guía del Espíritu de Dios que nos permite discernir entre lo bueno y lo malo. La guía del Espíritu de Dios que nos enseña, nos redarguye, nos convence. Es la obra interna del Espíritu Santo en cada hijo de Dios, en cada nacido de Dios. En Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, el apóstol Juan dice, ustedes no tienen necesidad, pero ustedes tienen la unción del Santo, y no tienen necesidad de que nadie los enseñe, porque dice el Espíritu de Dios, con la unción del Santo que permanece en vosotros, os enseña todas las cosas. Eso es Primera de Juan 2, 27. Eso sí, no quiere decir que no necesitamos de maestros en la congregación. Necesitamos de maestros, y gracias a Dios por los maestros que Dios nos ha dado a las congregaciones. Pero aquí está diciendo que Él nos enseña aquellas cosas justamente en las cuales nosotros en el diario vivir nos encontramos, enfrentamos. Amén. Nos enseña qué debo. Por ejemplo, ¿cuántas veces me pasó que fuimos con mi esposo, íbamos a comprar algo y el Espíritu Santo, ¿sabes? Dice, no lo voy a llevar porque el Señor me dijo que no, que esto no es bueno. O cosas así, es decir, cosas que no vamos a estar llamando al pastor para preguntarle, pastor, ¿sabe? No sé qué hacer, tengo ¿qué hacer con esta situación? ¿Comprar o no comprar? ¿Qué voy a hacer? Cuando hay hermanos que me hacen esas preguntas, digo, hermano, busque la dirección de Dios. Busque la dirección de Dios. Hay cosas donde el pastor no tiene que indicarle a usted lo que debe hacer en ese sentido. Hay cosas que debe decidir primero usted con su esposo y buscando la dirección del Espíritu Santo. Si la hermana es casada y tiene esposo creyente, yo le digo, ¿usted habló con su esposo antes de hablar conmigo? No le pregunté, entonces no hable conmigo. Vaya y consulte con su esposo. Porque el cabeza suya no es el pastor, es su esposo. Y necesitamos tener la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a mostrar qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Le va a mostrar, usted va a comprar esa ropa que quiere ponerse, especialmente las jovencitas, y le va a decir el Espíritu Santo, ¿agrada esto a Dios o no le agrada? A los ojos le agradan, suyos, pero a los ojos de Dios. ¿Y quién le puede decir sí o no? ¿Lo compro o no? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú eres templo del Espíritu Santo. Amén. Y como te alimentas y te vistes es importante también para el Señor. La Biblia dice glorificar a Dios en vuestros cuerpos, los cuales son del Señor. Así que glorifiquen. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu nos ayuda justamente a identificar aquello que es dañino, aquello que no sirve, aquello que es malo, aquello que no es bueno. Y aquello que sí agrada a Dios. Amén. Amén. Así que ¿cómo hacemos morir estas cosas? Por medio, sea sensible al Espíritu Santo. El problema es que no escuchamos al Espíritu Santo. No es que Dios no nos hable, hermanos queridos. Dios nos habla. Nos habla a través de la lectura de la palabra. Nos habla en todo. El Espíritu Santo, si está en nosotros y nosotros estamos en comunión con el Señor, Él nos va a hablar, Él nos va a guiar. Pero si nosotros no estamos en comunión con Dios y andamos conforme la carne,
y no conforme al Espíritu, claro que no vamos a escuchar la voz del Espíritu. Y nos metemos en problemas. Y después venimos para que oren por nosotros, para que nos saquen de los problemas. Usted puede ahorrarse todo eso si va a buscar la comunión con el Señor, va a pedir que el Espíritu Santo le guíe, le enseñe, le instruya. Para eso Él está en cada uno de nosotros. Hacer morir, ¿cómo? Por medio del Espíritu. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. El Espíritu de Dios los dirige, los guía. ¿Para qué? Para hacer y cumplir la voluntad del Señor. Es el Espíritu Santo el que hace y realiza esta obra. Yo voy finalizando en esta primera parte, hermanos queridos. Hay algo muy lindo que leí en Segunda de Crónicas, cuando Ezequías, el rey Ezequías, que fue un rey bueno, por decir así, que buscó al Señor, dio orden de limpiar la casa del Señor. Quiso hacer una renovación, podemos decir, del templo. Y antes de que pudieran reiniciar el culto a Jehová o la adoración de Dios con todo lo que la ley decía, tuvieron que entrar al templo para limpiarlo primero. En primer lugar, tuvieron que hacer una limpieza del templo para luego ofrecer otra vez a Jehová los sacrificios y presentar, según la ley, lo estipulado por la ley de Moisés, lo que Dios pedía de su pueblo. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16, Segunda de Crónicas 29, 16, dice la Escritura: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Amén. ¿Qué hicieron, hermanos, los sacerdotes? Se santificaron en primer lugar, entraron al templo, entraron al lugar santo y limpiaron y quitaron, dice, toda la inmundicia, todo lo que contaminaba el templo y que estaba siendo un impedimento para que se pudiera realizar la adoración a Jehová de acuerdo a lo estipulado de la ley de Moisés. Tuvieron que quitar eso. Dice, la sacaron a los atrios y de allí los levitas las llevaron al torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón era un río, un arroyo, que se encontraba entre el monte de los olivos y el templo. Estaba el templo de Jerusalén, venía el valle y venía el monte de los olivos. En el valle está el torrente de Cedrón. Es un arroyo que 9 meses en el año tiene agua solamente. Se llena con las lluvias del invierno y por 9 meses está corriendo ese arroyo allí. Por 9 meses. Es decir, los levitas sacaron todo y lo echaron allí, el torrente de Cedrón, para que las aguas de ese arroyo que corrían se llevaran toda la inmundicia que allí había. Hermanos queridos, esto es algo ilustrativo para nosotros en esta noche. Usted y yo debemos entrar a la casa de Jehová. Y de acuerdo a la escritura que hemos visto, con la ayuda del Espíritu Santo, identificar todo aquello que debe ser quitado, que debe morir en nosotros. Todo aquello que a los ojos de Dios, hermanos, es pecado, que a los ojos de Dios es inmundicia, que nos contamina y que no nos deja avanzar ni crecer, ni permite que nos podamos renovar espiritualmente en el Señor. Y esto tenemos que sacarlo de nosotros y llevarlo al torrente, pero no de Cedrón, llevarlo a la cruz, que es la fuente de nuestra limpieza espiritual. Ahora, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo sacamos? La Escritura dice que hay una sola forma de poder sacarlo, de poder quitarlo. Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay una sola manera de hacerlo. Debemos arrepentirnos de esto, hermanos. Hace poco escuché a un predicador que decía que el arrepentimiento no es para los creyentes, que el arrepentimiento es para los incrédulos. Hoy se predica cada barbaridad, hermanos. El libro de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias, por lo menos 5 de las iglesias, al final del mensaje, usted lea, el Señor le llama al arrepentimiento, le dice: arrepiéntete,
mira de dónde has caído, vuelve a las primeras obras, si no quitaré el candelabro del medio. Es decir, el Señor llama al que amo castigo, arrepiéntete y sé celoso. Es decir, ¿a quién escribe allí el Señor? ¿A los creyentes o a los incrédulos? A los creyentes. Y a los creyentes los llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el reconocer esto, hermanos, y quitarlo. Amén. Es reconocerlo, que sí, que está mal, que esto está en mi vida y que esto está estorbando mi vida espiritual, mi relación con Dios, y no está permitiendo al Espíritu Santo obrar en mi vida y crecer en la gracia de Dios para dar fruto. Y quitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la confesión debemos. No estoy hablando de la confesión positiva, hermanos, ese es otro disparate. Estoy hablando de la confesión del pecado a Dios. No le voy a pedir que hoy se ponga de rodillas ante mí o al pastor como en Lituania, pero sí le voy a pedir que vengamos a la presencia de Dios, al torrente de Cedrón, que es la cruz de Cristo, hermanos, donde fue derramada la sangre que nos limpia de todo pecado, y digamos: Señor, en mí hay impureza, o en mí hay fornicación, o en mí hay avaricia, o en mí hay enojo, hay ira que no controlo, hay malas palabras que salen de mi boca, Señor, hay mentira en mí, Señor, y todo esto lo tapamos y ¿sabe qué? Y no nos permite avanzar hasta que nosotros nos hagamos lo que hicieron los sacerdotes y levitas, que dice aquí: entraron al templo de Jehová y sacaron toda la inmundicia y le echaron al torrente de Cedrón. Y si nosotros queremos, hermano, y mi oración es a Dios, renovarnos espiritualmente para crecer en Cristo y dar fruto, necesitamos dar muerte a estas cosas. Necesitamos identificarlas y traerlas a la presencia del Señor. Conmigo hubo me acuerdo hace un tiempo atrás, una cierta situación que tuve. Hay cosas, a veces me sale alguna palabra en ruso, significa que pensamos que no son pecados, que no están mal. Me acuerdo que tuve una situación y se me rompió algo en casa, y había un hermano electricista que es de otra congregación, y lo llamé por teléfono y le dije si él me podía ayudar. Y él me dijo: sí, tráemelo a casa. Dice: yo lo miro y lo arreglo. Y se lo llevé y él me lo arregló. Y dijo: yo no cobro a los cristianos, y más que tú eres un siervo de Dios. Dice: yo no, tú sabes que por esto yo no pido nada. Dice, es la posición de él. Y yo compré una caja como de bombones, por decirlo así, ¿no? Chocolates, de bombones, no un presente, aunque sea en forma de agradecimiento por el hecho de que me lo arregló gratis, ¿no? Y se lo llevé. Y yo me acuerdo que cuando se lo llevé estaba en la casa de él, estaba la esposa. Él no lo quiso aceptar, puso las manos así hacia atrás y dijo: no, hermano, yo no recibo nada, yo lo hago esto de corazón para el Señor. Y a veces uno no piensa en ese momento. Yo, como quien dice, lo agarré la mano, como quien dice, a la fuerza, le puse los chocolates allí y le dije: tenés que recibirlos y tenés que tomar el té con ellos, el chai le decimos, tenés que tomar el té con ellos. Y él quedó como cortado, no quedó como quien dice bien, pero yo le dije como que a la fuerza le di los chocolates y le digo: tenés que recibirlos y listo. Y tomé lo que él me arregló, mis cosas, y me fui a mi casa. Y pasó, no sé, más de una semana, 10 días de esta situación. Yo lo hice y yo lo hice, ¿cómo decirlo? Naturalmente, para mí salió, ¿no? No es que, ni no me sentí tampoco en ese momento mal por haber actuado así. Y me acuerdo que estaba preparándome para una reunión y este día estaba en ayuno. Y especialmente al estar en ayuno y en oración, le dije: Señor, me acordé de las palabras de David. Dije: Señor, David oró diciendo: aún lo que está oculto a mis ojos, si hay cosas que están mal, ocultas a mis ojos, límpiame de ellas, Señor. Cité las palabras de David en el Salmo 138: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Me acuerdo clarito de haber dicho esas palabras en oración, y estaba allí en la presencia de Dios. Y cuando estaba allí en la presencia de Dios y abrí mi corazón y le pedí al Señor que me mostrara si hay algo que no estaba bien en mí, de pronto el Espíritu Santo, es como que si yo hubiese estado de pie y me veo a mí mismo y a este hermano en la casa de él, y veo mi actitud, pero
yo no la había visto. Yo la veo desde ahora como un tercero, como que si yo estoy de costado y me estoy viendo ahora a mí mismo y mi actitud y la reacción del hermano. A veces uno piensa que por ser pastor, yo lo digo por mí, no, él tiene que aceptar como yo le digo. Y el Espíritu Santo demostró, estuviste mal allí. Estuviste mal. Porque y el Señor me habló al corazón, este hermano, él hizo, ese es el propósito de él, hizo como diciendo, le dijo, Señor, yo voy a servirte de esa manera, yo no quiero nada, yo nunca voy a recibir nada. Es decir, tú como que violaste ¿cómo decirlo? Lo que él estaba haciendo para Dios, a la fuerza. Y como que yo vi la actitud, entonces vi mi actitud, que no había sido buena en ese momento. En el momento que lo hice no lo vi malo, pero al estar en oración en la presencia de Dios y pidiéndole a Dios, si hay algo que no está bien en mí, Señor, muéstrame. El Espíritu Santo me mostró mi actitud con ese hermano, cómo yo había actuado con él, y que eso no estaba bien. No estaba bien a los ojos de Dios. Porque mi actitud lo había puesto incómodo, podía haberlo herido al hermano, y yo me arrepentí. Yo me arrepentí, dije, Señor, perdóname y límpiame y no me permitas. Ayúdame, Señor, a cambiar mis actitudes, especialmente las actitudes y nuestra forma de ser, nuestra forma a veces de hablar y de hacer las cosas que hieren o que lastiman o que pueden perjudicar realmente a otros hermanos preciosos en Cristo, por los cuales Cristo murió. Y uno puede decir, pero es una pavada, pastor, usted le regaló, le quiso. Sí, pero tenía que haber respetado la posición del hermano, el deseo del hermano. Mi actitud fue de imponer algo que a mí me parecía que tenía que ser así, pero que a los ojos de Dios no era correcto mi actitud, no era del hermano. Hablo de mí, no de ustedes. Yo necesito ser limpiado y renovado. Créanme, hermanos, yo también cada día voy al Señor. Señor, límpiame, Señor, examíname, Señor, muéstrame lo que no está bien. Y Dios muestra. El Espíritu Santo nos muestra. Y yo más de una vez he tenido que pedir perdón públicamente a la iglesia. Y el Señor me ha llevado a hacerlo. Porque estuve mal. Estuve mal con ciertos hermanos, estuve mal. Y cuando la iglesia sabe, y uno dice, prefiero humillarme. Porque sé que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta o se queda en su posición será humillado. Y es mejor humillarse delante de la presencia del Señor y reconocer y pedir, Señor, cámbiame, Señor, límpiame, Señor, transfórmame. ¿Por qué? Porque quiero crecer, porque quiero servirte, porque quiero ser de bendición para estos hermanos, porque quiero ser de bendición para esta ciudad, porque quiero cumplir tu propósito y tu voluntad, Señor. Amén. ¿Ustedes también? Amén. ¿Necesitamos ser renovados espiritualmente? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Si el cuerpo se renueva, si la naturaleza se renueva, Pablo dice el hombre interior, claro que debe renovarse día a día. Por eso Pablo decía, cada día muere, para que mi hombre interior se renueve en Cristo. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu lámpara